Hola, bienvenidos a mi taller. Hoy les quiero comentar acerca de los tornos de mano. Básicamente hay dos tipos. Los que se empuñan los tornos, la parte motriz, a mano, y aquellos que cuentan con una prolongación, que es esta, que facilita la empuñadura del mismo, porque esto es una herramienta un tanto difícil de manejar, un poco pesada, obstruye un poco los movimientos. En cambio, esta parte, esta prolongación que se llama flexible, resulta mucho más cómoda para maniobrar. Lo que les voy a comentar hoy es acerca de las pinzas que llevan los mini tornos. Cada mini torno tiene un sistema que permite sujetar a la fresa. ¿En qué consiste esto? Aquí está el eje y dentro del eje se coloca esto que se llama pinza. Hay de distintas medidas. Cada medida corresponde a un diámetro de eje de fresa. La pinza es apretada por el casquillo. El casquillo es un cilindro que está abierto de un lado y casi cerrado del otro. Tiene un pequeño orificio por donde va a pasar la fresa. Esto se coloca aquí y se rosca. Entonces, al roscarlo podemos luego sujetar la fresa, apretando hasta que llega al fondo, que ya no gira más. Toda herramienta de este tipo cuenta con un perno de traba, una traba del eje. Esto es una varilla y el eje tiene en cierto lugar de su perímetro a esta altura, tiene una perforación. Haciendo girar el eje, mientras oprimimos el perno, en cierto lugar se hunde y eso traba todo el sistema. Lo necesitamos para poder atornillar o desatornillar la fresa. ¿Qué ocurre? Si colocamos una fresa de menor diámetro, una herramienta de menor diámetro en el mini torno, nunca va a quedar oprimida, nunca va a quedar sujeta. Y muchas veces vienen a mi tienda y me dicen que se les rompió la pinza, que apretaron y apretaron hasta que la lograron sujetar, pero luego todo el sistema se trabó. Claro, es porque el eje era de menor diámetro. Entonces, no tienen que apretar hasta que apriete y rompa todo el sistema, sino que lo que tienen que hacer es sacar el casquillo y cambiar la pinza. Extraen esta pinza y ponen la siguiente. Y ahora sí va a sujetar a la pieza, queda sujeta, no se mueve. Igualmente, ahora la fresa que antes podíamos sujetar no logra entrar porque la abertura que tiene esta pinza es menor. Si quieren volver a poner esta pieza, tienen que volver a cambiar la pinza. Las fresas vienen en tres medidas estándar, son medidas universales. Yo le voy a dar los valores en números redondos. Aquí tengo un calibre, vamos a medir. Esta, hablando en números redondos, mide 3,2. 3,2 milímetros es una medida universal. La pinza de 3,2 es esta, la que teníamos al principio, y agarra desde 3,2 hasta 3 milímetros. En ese rango va a poder sujetar fresas. Más pequeñas ya no las sujeta. Le sigue la otra medida universal, que es la de 2,4. Si ustedes observan, es 3,2
y 2,4. Hay una diferencia de 8 décimas en el diámetro. Y la que sigue hacia abajo es 8 décimas más pequeña, que es la de 1,6. Entonces tenemos tres medidas universales: 1,6, 2,4, 3,2. Y esas son las medidas. En algunos casos hay fresas que vienen de 3 milímetros, ¿sí? En vez de 3,2, 3 milímetros. Uno es un sistema métrico decimal y el otro no. La pinza de 3,2 puede sujetar ambos diámetros. Eso no es ningún tipo de problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir la pinza adecuada para cada trabajo. Hay veces que uno, cuando la herramienta es nueva, y lo he elegido a propósito esto, ¿sí? Porque presenta una pequeña dificultad de fábrica, hay veces que la pinza no logra terminar de entrar, se traba. Esta pinza se está trabando, yo la empujo y no entra bien. ¿A qué se debe esto? La pinza es un cilindro que tiene unas ranuras que le dan flexibilidad a las puntas. Entonces lo que ocurre es que cuando esto se mecanizó, esto se cortó aquí, quedaron rebabas de metal, pueden quedar. Y eso es lo que impide que termine de ingresar la pinza en el cilindro. Entonces lo que tienen que hacer es, con una lijita, una lija fina, van a lijar cada una de las ranuras. Eso puede ocurrir. Es raro, pero da el caso que para hacer este video me encontré con este inconveniente y lo consideré oportuno. A lo largo de todos mis años me ha pasado esto y lo he tenido que solucionar de esta manera. Solamente hace falta lijar en lo que es la ranura. Quizá quede una rebaba de metal en alguna parte y eso impide el ingreso. Bien, ahora entra más fácil, ahí ya está. Entra muy justa, me va a costar un poquito sacarlo después. Y colocamos el casquillo. Esto sirve, por ejemplo, para una fresa de 1,6. En este caso acá no está entrando. ¿Por qué? Porque está demasiado cerrado el casquillo. Entonces lo tengo que abrir un poquito para que ingrese. Ahí ingresó. Y ahí puedo apretar. Puedo apretar a mano o puedo apretar con la llave que viene provista para todos los tornos. Cuando apretamos con la llave tenemos que hacerlo con cuidado, sin exceso. Entonces lo ponemos en marcha. Si el flexible es nuevo, van a encontrar que a bajas revoluciones quizás tiembla un poco. Eso se debe a que venía embalado, enrollado, y el flexible presenta una serie de curvas, de esquinas, que deben enderezarse. Así que yo les recomiendo que cuando compran el torno, le colocan el flexible, lo dejen permanentemente colgado. De tal modo que por propio peso de la gravedad va a comenzar eso a enderezarse y cada día va a funcionar mejor. Esto sirve tanto para fresas, para mechas, también. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo una mecha para perforar metal. Lo importante es que coincida el diámetro. Ahí quedó sujeta. Lo importante es que coincida el diámetro. En este caso es una mecha de 1,5. La pinza de 1,6 la agarra perfectamente. Pero si quisiéramos sujetar una pieza de 1,2 ya no podemos. Esto no lo sujeta. Si yo lo forzara, sí llegaría a agarrarlo, pero voy a deformar la pinza. Y cuando quiera agarrar otra vez una pieza de 1,6, no va a ingresar la fresa de 1,6. Entonces es necesario
usar otra pinza. Como yo les decía, ahora va a costar un poquito sacarlo. Vamos a luchar un poco, ahí está. Bien. Esta entonces es la de 1,6. Y hay otra que es provista también por las fábricas que hacen tornos, que es la pinza, a veces se le dice ciega o a veces se le dice de 1 milímetro. Bien. Entonces, con esta pinza puedo sujetar, sí, una fresa muy finita, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo hasta que abrir un poco. Ahí está. Y ahí la sujeta. ¿Bien? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta el tema de las medidas de las pinzas. Esta también necesita un poco de lija. Algo muy importante es que cada marca fabrica su propio tipo de eje, su propia medida de pinza. Así que es muy probable que la pinza de una marca no sirva para otras marcas, para otros modelos de otras marcas. Hay veces que sí, que hay una compatibilidad, pero no siempre. Lo preferente es que busquen la pinza de la marca que sirve para el modelo que ustedes tienen. Algo importante, cuando van a centrar la fresa, porque puede ocurrir, voy a buscar la de 3,2, es esta, puede ocurrir que ustedes monten la fresa, están trabajando, montan la fresa y la fresa queda torcida. Queda torcida y vibra cuando lo ponen en marcha. ¿A qué se debe? Puede ser que haya unas partículas de acerrín o de tela, alguna basurita, hebras de algo, que están entre medio de la pinza torciéndola, o quizás entre la pinza y el eje. Entonces lo que necesitan es desmontar esto y limpiarlo un poco con un cepillo pequeño. Si eso no funciona, quizás la basura está dentro de la pinza o en la fresa. Entonces lo que van a hacer es sujetarla en el mini torno y lo van a girar un poquito. Giran la fresa, la sujetan suavemente, sin que termine de apretar, de tal modo que uno lo puede girar a mano. Uno lo puede girar a mano. Y a medida que lo van girando, lo giran un poco y lo apretan un poco más. Lo giran otro poco y lo apretan más, hasta que queda clavado. Eso funciona muy bien para desalojar alguna basura que ha quedado en alguna parte del mecanismo y que está desviando el eje. Bien. Otra herramienta importante es que algunos mini tornos vienen con la posibilidad de trabajar, además de usar las pinzas, pueden usar un mandril universal. El mandril universal abarca, esto es muy útil para usar mechas, porque puede sujetar piezas desde 3,2 hasta 0. Es decir, que si yo quiero utilizar, por ejemplo, una mecha de 2,75, con este sistema sí la puedo usar. Con las pinzas no lo puedo usar, porque ninguna pinza me sujeta a 2,75. Es demasiado grande para 2,4 y es demasiado pequeña para 3,2. Entonces, si necesito colocar esa mecha, este mandril universal cierra a cualquier medida, porque es como un mandril de taladro. A medida que lo voy atornillando, las pinzas son móviles y se van cerrando a cualquier medida. Si necesito colocar una mecha de 0,2, que por ejemplo tengo mechas de 0,2,
Con esto sí lo puedo sujetar, con la pinza no puedo sujetarlo. Puede ser necesario, por ejemplo, para calar una moneda, para hacer una efigie, un calado muy extremadamente fino, delicado, y necesito una mecha de 0,3. Y no hay manera de sujetarla. Así que con esto sí lo podemos sujetar. Bien, espero que les haya servido. Yo me he dedicado a la talla con mini torno desde el año 1982, cuando todo esto era una rareza. Y bueno, me gusta transmitirles mis conocimientos, mis experiencias a lo largo de todos estos años de mucho trabajo, mucha labor, siempre con el afán de superación y de hacer cosas creativas. Así que los invito a seguir estos videos en donde voy a darles muchos más tips acerca de la talla con mini torno. Gracias por venir y nos vemos en el próximo capítulo.